Del pasado, de cosas antiguas traigáis, sea que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá luz, abriré camino otra vez, ríos abriré en el desierto y mi escogido beberá, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua en el desierto fluirán. No recordéis las cosas del pasado, ni cosas antiguas traigáis, aquí hago cosas nuevas, pronto saldrá luz, abriré camino otra vez, ríos abriré en el desierto y mi escogido beberá, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua en el desierto fluirán, en el desierto fluirán. Despiertación y vístete de poder y vístete tu ropa hermosa. Jehová vendrá a ti, oh Jerusalén, tú eres la ciudad santa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, tú eres la ciudad santa del Señor. Despiertación y vístete de poder, Jehová vendrá a ti, oh Jerusalén, tú eres la ciudad santa del Señor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, tú eres la ciudad santa del Señor. Él reserva la victoria para el justo, en la gracia para salir a pelear. Si oramos al Señor prevalecerá, Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo, en la gracia para salir a pelear. Si oramos al Señor prevalecerá, Jehová es nuestro capitán. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, la tengo para gozarme delante de él. Oraré, cantaré, gritaré, danzaré, aleluya, venceré, Dios hay libertad. Hay libertad para alabarle, libertad para adorarle, la tengo para gozarme delante de él. Oraré, cantaré, gritaré, danzaré, aleluya, para gozarme delante de él. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, si tienes ese gozo puedes tú saltar, y su gozo sin medida Él me da. Él me da agua viva, sed no tengo más, Él me da agua viva, sed no tengo más, Él me da agua viva, sed no tengo más, y su gozo sin medida Él me da. Es cosa buena darte gracias, oh Señor, es cosa
cosa buena. Y a tu nombre cantar salmos, oh Altísimo. Oh, demos gracias al Señor, oh, demos gracias, Señor, oh, demos gracias, Señor. Qué bueno es cosa buena, es cosa buena, darte gracias al Señor y a tu nombre cantar salmos, oh Altísimo. Oh, demos gracias al Señor, qué bueno es, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos en el desierto fluirán, y ríos de agua en el desierto fluirán, y ríos de agua mientras te adoramos, Señor. Haz fluir esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrántame,
Señor, es nuestra petición, Señor. Oh, que tu fuego santo, Señor. Oh, que tu espíritu venga, Señor. Oh, y consuma, Señor, lo que somos. Oh, y consuma, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. Oh, purifícanos, Señor, como tu templo. Oh, Señor, purifícanos para que podamos participar de tu visitación, Señor. Oh, como limpiaste en el antiguo tiempo. Así, Señor, ahora el celo de tu casa, Señor, nos consuma a nosotros. Oh, santifícanos sobre hoy lo necesitamos, Señor. Oh, lo necesitamos, Señor. Oh, lo necesitamos, Señor. Purifica, oh Dios, purifica, oh Dios, con tu fuego santo, tu templo, a los hijos del limpia para ti, purifica con fuego tu templo, Dios. Él está pasando por aquí, por aquí, hoy mismo. Él está pasando por aquí, hoy mismo por aquí. Él está pasando por aquí, por aquí, hoy mismo. Él está pasando por aquí, pasando hoy mismo por aquí. Ven por tu alabanza, Señor. Recibe tu alabanza, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Ven por tu alabanza, Señor. Ven por tu alabanza, Señor. Recibe tu
que este canto lo hagamos un clamor en nuestro corazón. Cuántas cosas hay dentro de nosotros de las cuales necesitamos ser limpiados, hermanos. Muchas cosas. Y el Señor quiere hacer una obra en nosotros en este tiempo final, hermanos. Cantemos este canto con un deseo genuino en nuestros corazones. Clamémosle al Señor este canto y que Él haga la obra en nosotros. Amén. Purifica. Oh Señor, lo anhela nuestro corazón, Señor, ser purificados y ser lavados de lo que somos, Señor. Señor, estamos ya cansados, Cristo amado, de ser lo que somos, Cristo Jesús. Pon un deseo genuino en nuestros corazones de ser diferentes, Señor. Un deseo genuino de cambiar, Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Señor. Envía hoy tu fuego purificador, Cristo Jesús, y que consuma y arda nuestro corazón. Te lo suplicamos. Te lo pedimos, Cristo amado. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos. A veces comparo mi corazón como el templo en el tiempo de Jesús. ¿Se acuerdan cómo estaba el templo en el tiempo de Jesús? Cuando el Señor llegó y estaba lleno de muchas cosas feas. ¿Se acuerdan? Cambistas, ladrones. Y el Señor entra a nuestro corazón y Él comienza a revisar qué hay dentro de nosotros.
Hermanos, necesitamos urgentemente, hermanos, que el Señor haga una limpieza en nuestro corazón. Como el Señor la hizo ese día, y recuerdan, el Señor comenzó a volcar las mesas y creo que estaba un poco enojado, ¿verdad? Y Él dice: mi casa será llamada casa de oración. Aquí no es para hacer esto, aquí no es cueva de ladrones. Ustedes la han convertido en muchas otras cosas, menos en mi casa. Y a veces yo comparo mi corazón, hermanos, con ese lugar, con ese templo. Y a veces el Señor llega a mi corazón, pero a veces podemos reaccionar como los cambistas, ¿verdad? Los cambistas no estaban muy contentos con lo que el Señor estaba haciendo, porque la ganancia de su negocio estaba siendo afectada. Ellos estaban perdiendo ahí, perdiendo tal vez todo el sustento, qué sé yo, mucho. Y a veces el Señor llega y quiere hacer un cambio en nosotros, hermanos, pero nosotros a veces no estamos dispuestos a ceder a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero, hermanos, que ablandemos nuestro corazón, que tratemos de abrir, aunque sea un pequeño espacio, hermanos, al Señor, y démosle entrada, así, aunque sea que Él pueda meter su mano y comenzar a hacer algo en nosotros, hermanos, aunque sea un pequeño espacio, para que el Señor haga una obra en nosotros. Si no, hermanos, estamos perdidos totalmente. El tiempo de la visitación del Señor ya está cerca, estamos a unos cuantos pasos. Y si nos hiciéramos una pregunta y nos preguntáramos: pero en realidad yo anhelo la visitación del Señor o no la anhelo. Porque podríamos decir: sí, yo deseo, hermanos, pero a veces estamos muy a gusto y muy tranquilos con la vida que llevamos. Y tal vez decimos: no, Señor, pero es que si tu visitación viene, muchas cosas van a cambiar y voy a tener que dejar muchas cosas que yo ahorita no deseo dejar. Entonces, hermanos, no estamos en realidad deseando la venida del Señor. Porque a veces estamos cómodos como estamos muy tranquilos, estamos muy reposados. Y el Señor va a mandar su visitación, hermanos, por amor a aquellos necesitados. Pero, hermanos, que nosotros alcancemos también esa visitación. ¿No es su deseo, hermanos, alcanzar esa visitación del Señor? Jeremías 48:11. Vayamos ahí, por favor, hermanos. Jeremías 48:11. Dice: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Hermanos, necesitamos ser trasvasados, ¿saben ustedes? Removidos, transformados, hermanos, que lo que hay en nosotros sea tratado. Porque dice que Moab estuvo quieto y nunca estuvo en cautiverio, ni nunca fue trasvasado, dice. Y dice que su sabor quedó en él y su olor también. O sea, todo fue lo mismo. Pasó el tiempo y él no fue cambiado. El Señor hablaba a su corazón, pero él no fue conmovido. No permitió que el Señor tratara con él. Hacía caso omiso a los llamados del Señor. Endurecía su corazón cuando el Señor quería entrar. Y él decía: no es momento, ahorita, después. Y el Señor llegaba otra vez y llamaba a su corazón, y Moab decía: no, ahorita no, después, más tarde. Y el Señor dice: tiempo viene cuando vendrán tus enemigos, y ahí sí será el clamor. Será tiempo difícil, porque no fuiste trasvasado, no permitiste, dice el Señor, que yo hiciera una obra en ti, que lo que tú tenías, tú no permitiste que yo hiciera algo.
Tú apartabas mi mano cuando yo quería hacer algo. Tú no permitías, tú reaccionabas mal. Tú pensabas que era el hermano el que quería molestarte. Tú pensabas que era la hermana, pero era yo, dice el Señor, el que te estaba hablando. Pero tú no permitiste. Hermanos, vemos ejemplos en la Biblia. Vemos el ejemplo de Noé. El Señor conocía el corazón de Noé. Amén. Y hermanos, el Señor ya había decidido acabar con todo lo que había aquí. Pero el Señor deseó salvar a Noé, porque Él conocía, hermanos, que Noé estaba afligido por todo lo que veía diariamente, por la maldad por la cual estaba rodeado. Él estaba afligido. Y él decía: Señor, ya no hay esperanza aquí en esta tierra, Señor. Veo injusticia por un lado, injusticia por otro. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer, Señor? Y por amor a Noé, el Señor lo libró, porque Él conocía su corazón. Hermanos, Rahab, aquella mujer ramera, tenía otros amores, pero el corazón de esta mujer, hermanos, anhelaba, y con todo, hermanos, sus deseos, deseaba ser diferente, hermanos. Lo deseaba. Ella sabía que su vida, hermanos, iba rumbo a la perdición. Hermanos, si el Señor es precioso, hermanos, si el Señor es fiel. Y Él conocía el corazón de esta mujer. Lo conocía. Cualquiera de nosotros pudo haberla visto y decir: no, pero es que esa mujer es una ramera, es una mujer sucia, una mujer inmunda. ¿Qué el Señor, qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer? Pero hermanos, el Señor conocía el deseo de su corazón. Lo conocía. Y ella deseaba ser diferente. Sabía que necesitaba un cambio urgente. Y el Señor fue fiel, hermanos, con ella. Y el Señor la rescató de ese lugar. Hermanos, es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Él conoce nuestros corazones, que no somos dignos. Nuestro corazón es sucio, está lleno de muchas cosas, está lleno de impiedad, está lleno de muchas cosas que no son agradables al Señor. Pero hermanos, si en nosotros hay un deseo por ser diferentes, el Señor va a hacer la obra en nosotros. El Señor lo va a hacer. Lot, ¿recuerdan Lot? Aquel cristiano tibio, aquel cristiano que sí podríamos decir que en realidad amaba las cosas de este mundo. Él se desvió de su tío Abraham y puso sus ojos en Sodoma. Pero aún ese hombre tibio, hermanos, ese hombre tal vez podríamos decir cristiano mediocre, aún él dice que afligía su alma por la maldad la cual estaba rodeado. Y afligía y decía: Señor, ¿qué pasa, Señor? Ya no estoy a gusto aquí, me siento un poco incómodo por todas las maldades que hay aquí en este lugar, Sodoma. Señor, ¿qué vas a hacer? Muévete, por favor, Señor. Y aún ese cristiano tibio, el Señor lo rescató, hermanos. Lo sacó por misericordia. El Señor puede sacarnos, hermanos. Puede sacarnos, puede rescatarnos. Y hoy vivimos en circunstancias similares a la de estos personajes. Muy similares al tiempo de Sodoma. Pero preguntémonos: ¿estamos tranquilos hoy en Sodoma nosotros? ¿Estamos reposados? Y nosotros decimos: sí, la verdad es que todo está bien, no hay problema, puedo convivir con el mundo sin ningún problema. Me agrada algunas amistades que tengo en el mundo, me llevo muy bien con ellos. Hermanos, ¿será que estamos tranquilos y reposados? ¿O será que hay una espinita en nuestro corazón ahí y decimos: Señor, yo necesito ser diferente, Señor? Señor, esto que está en mi corazón no es agradable a ti. Yo necesito un cambio hoy, Señor, urgentemente, lo necesito. Hermanos, y muchas veces la compasión humana nos engaña y nuestro corazón nos hace creer que Dios nunca va a actuar y que Dios está muy contento por cómo estamos viviendo nuestra vida, y decimos: sí, yo ahí la voy pasando, ¿verdad? Como un cristiano más o menos, y siento que el Señor no está muy enojado.
El Señor ahí es muy tolerante conmigo. Hermanos, la compasión humana nos hace creer eso. Y decimos, no, el Señor no va a actuar. No va a actuar. El Señor es muy compasivo y todo es amor, y el Señor es amor, y el Señor es amor, y el Señor es amor. Hermanos, no nos olvidemos que el Señor también es fuego consumidor, que consume a sus adversarios. Y si nosotros, hermanos, elegimos tomar el camino de la maldad, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, ese fuego consumidor va a llegar, y el Señor enviará juicio sobre nosotros, porque no deseamos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar. Él lo va a hacer, hermanos, tarde o temprano. El Señor ha tenido paciencia con nosotros. Ha tenido paciencia, hermanos. El Señor ha sido de espíritu largo con nosotros y nos ha estado llamando una, nos ha llamado otra y nos ha llamado otra vez. Y nosotros hacemos caso omiso a sus llamados. Pero tarde o temprano el Señor va a cansarse. Va a cansarse. Hermanos, si Lot no hubiera atendido al llamado del Señor cuando llegaron los ángeles y le dijeron, ahora es necesario que salgamos, si él le hubiera dicho, no, esperemos un día más, solo tengo que hacer un negocio, o tengo que hacer esto y lo otro, y ya solo una esperita, no sé, tal vez los ángeles hubieran dicho, bueno, pues entonces espérate. Hubiera sido su fin, hermanos. Su fin hubiera sido el fin de los impíos. Hermanos, hoy muchos tal vez estamos en los zapatos de Lot. El Señor nos está haciendo hoy un llamado, y si no lo atendemos, hermanos, tal vez sea la última vez, no sabemos. No dejemos que nuestro corazón nos engañe, hermanos. No dejemos. El Señor quiere incomodarnos un poco para que despertemos. El Señor, hermanos, quiere alcanzarnos en su misericordia. Él extiende su mano y nos quiere incomodar. Sí, se siente un poco feo, se siente algo raro en nuestro corazón, pero es lo que el Señor quiere hacer, hermanos, incomodarnos para que reaccionemos y que podamos ver, hermanos, lo que en realidad hay en nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. El Señor quiere alcanzarnos, hermanos, aún aquellos que tal vez no sentimos mucha necesidad del Señor. El Señor quiere alcanzarnos. Y definitivamente hay muchas cosas en nuestro corazón que van a impedirnos que alcancemos la bendición de Él, del Señor. Y el Señor, hermanos, desea que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros le entreguemos todo aquello que no es agradable al Señor. El Señor quiere que le entreguemos el orgullo que hay en nosotros. El Señor quiere que entreguemos el odio que hay en nosotros. El Señor quiere que entreguemos el rencor que hay en nosotros, la amargura, los malos pensamientos, la inmoralidad que hay en nosotros. El Señor quiere que entreguemos los temores que hay en nosotros también. Aquellas cosas que tal vez nos da un poco de temor, decimos, no, pero es que si yo hago esto, no me conviene. El Señor sí me ha hablado, pero es que no puedo. Hermanos, el Señor quiere que le entreguemos incluso esas cosas, nuestros temores. Hermanos, estos hombres estuvieron dispuestos a hacer un cambio total y radical en sus vidas. ¿Por qué? Porque sabían que si seguían igual, iban a ser destruidos. Noé pudo haber muerto en el diluvio. Lot iba a morir con Sodoma. Rahab pudo haber muerto con todos los de Jericó también. Pero sabían que necesitaban un cambio. Hermanos, el Señor quiere sacudirnos en esta mañana. Sacudirnos. Y si es lo que necesitamos, hermanos, que el Señor lo haga en su misericordia.
A veces el Señor va a enviar situaciones adversas a nosotros, dificultades, para poder llamarnos, para que nosotros despertemos. Pero hermanos, que esos llamados del Señor hagan algo en nuestros corazones y que podamos abrir nuestros ojos. Dice 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, el problema es que nosotros ponemos más nuestra vista en las cosas terrenales antes que en las cosas del Señor. ¿No somos así? Ponemos nuestra vista primero en las cosas terrenales. Y el Señor nos dice, hijo, yo quiero que tú me veas a mí. Como veíamos la vez pasada, ¿recuerdan? El caso de Eliseo y Elías. La clave era que tenía que ver a Elías. Y así el Señor nos dice, hijo, yo quiero que tú pongas tu mirada en mí. Pero nosotros decimos, no, Señor, pero primero las cosas terrenales. Hermanos, y qué triste, porque el Señor dice en su palabra, pues las cosas que se ven son temporales. Temporales, hermanos, solo es un corto tiempo todo esto que vemos. Por lo que luchamos a veces, por lo que nos desgastamos, son temporales, temporales. Y a veces dejamos lo eterno por lo temporal. ¿O no somos así? A veces preferimos dedicar mucho más tiempo a cualquier otra cosa, y a veces a la oración no le dedicamos tiempo. A leer su palabra, a buscar al Señor en el lugar secreto. Y fíjense, de la vida de Jacob aprendemos que las pruebas nos sirven para ver la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad de que el Señor haga una obra en nosotros. Fíjense, dice en Génesis 28:20, habla Jacob y dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Miren las condiciones que Jacob le estaba poniendo al Señor. Señor, si tú me bendices, si tú me das abundancia, si tú me das todo lo que yo necesito, y si tú me llevas con bien, y si tú me traes con bien, entonces tú vas a ser mi Dios. Fíjense, bonito, ¿verdad? Lo que estaba pidiendo Jacob. Pero después de este tiempo viene un tiempo todo color de rosa. ¿Han ustedes leído la escritura? No, viene un tiempo de prueba para Jacob. Viene un tiempo de dificultades para Jacob. Viene un tiempo, hermanos, cuando él es probado por 20 años, va donde su tío Labán, le cambia el sueldo muchas veces y lo engaña. Hermanos, y trato tras trato para la vida de Jacob. Pero ¿saben? El Señor había escuchado las palabras de Jacob y el Señor estaba con Jacob. Aún ahí en esas pruebas, dificultades y todo lo que le estaba pasando, el Señor estaba con él. Así muchos tal vez hoy están retirados de acá, tal vez están en pruebas, en dificultades, pero tal vez el Señor está ahí con ellos a la par y llamándoles, hijo, vuelve, hijo, ven, vuelve tu corazón a mí. El Señor estaba con Jacob y Labán lo reconoce. Labán le dice, yo reconozco que Dios está contigo, que Dios te ha bendecido. Pero hermanos, Jacob, aquel hombre horrible, todo como era, parecido un poco a nosotros tal vez, este hombre sabía que necesitaba un cambio.
Los tratos le ayudaron a ver que él necesitaba ser diferente. Cuando el Señor se le presenta, ¿recuerdan? Y ahí sale un clamor de lo más profundo del corazón de Jacob. Y él le dice: no te voy a dejar hasta que me cambies, hasta que me bendigas, hasta que hagas algo en mí. No voy a dejarte. Y si tengo que morir aquí, que así sea, pero no voy a dejarte. Y el Señor hace un cambio en el corazón de Jacob, ¿recuerdan? Y le dice: está bien, pues yo voy a cambiarte. Y hermanos, y no fue fácil. Dice que él fue, dice que su muslo fue descoyuntado, ¿recuerdan? Y él cojeaba desde ese entonces. No fue fácil el trato, pero el Señor cambió su nombre en ese momento. De aquel hombre torcido, de aquel hombre arruinado, mentiroso, hermanos, pasó a ser un príncipe con Dios. Israel. Le dice el Señor: ya no te vas a llamar Jacob, ahora tu nombre será Israel. Hermanos, necesitamos ese cambio nosotros también. El Señor, hermanos, quiere hacer la obra en nosotros. Dice Eclesiastés 2:22: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Fíjense, ¿de qué sirve todo el afán? ¿De qué sirven todas las aflicciones? Dice aquí Salomón, y todas las aflicciones y todas las pruebas y todo el trabajo que viene y todos los desvelos con que pasamos. Decimos: ay, hoy, híjole, no tengo para pagar los recibos, y ay, y este trabajo, y ay, esto otro, y todas las aflicciones. Dice aquí en Eclesiastés: y aún de noche su corazón no reposa. Dice: esto también es vanidad. Dice: también es vanidad. Hermanos, de nada sirven las aflicciones, de nada sirven las pruebas, las dificultades, si no nos acercan más al Señor. Es vanidad, vanidad. Es vanidad. De nada nos sirven las angustias si no nos conducen al arrepentimiento, si no genera un deseo en nuestros corazones de ser diferentes, de hacer diferentes las cosas, hermanos. De nada nos sirve. Moisés, el hombre de los 40. Sí saben ustedes por qué es llamado el hombre de los 40, ¿verdad? Su vida la podríamos dividir en tres partes. Moisés vivió 120 años. Entonces lo podríamos dividir en 40, 40 y 40. Fíjense, 40 años pasó como príncipe en Egipto. Luego él mató al egipcio y tuvo que salir. Otros 40 años pasó en el desierto con su suegro, siendo tratado, hermanos, en el desierto. 40 años. Él fue pastor de ovejas. Durante 40 años en Egipto él había aprendido que ser pastor de ovejas era algo abominable, porque para los egipcios era algo abominable ser pastor de ovejas. Y es lo que le tocó ser allá en el desierto. Y los últimos 40 años, hermanos, de su vida, ¿dónde creen que los pasó también? En el desierto con el pueblo. Hermanos, pobre Moisés, 80 años en el desierto. Hermanos, con razón era el hombre más manso. Si nosotros a veces el Señor nos quiere medio meter al desierto, apenas nos salimos y nos da un poco el sol y ya no nos gusta. Decimos: no, este sol está muy fuerte, ¿verdad? ¿O no somos así? Estamos esperando, estamos haciendo una cola y decimos: no, hombre, no voy a estar esperando en el sol. Decimos, y comenzamos a buscar algún palito, ¿verdad? O algo, porque no nos gusta. Imagínense ¿qué hubiéramos nosotros pensado? 80 años en el desierto. 80 años, hermanos, de tratos. Qué corazón el de Moisés, hermanos. Qué corazón. Y llegar allá al borde y decir, y que el Señor le diga: Moisés, tú no vas a entrar. Uy, hermanos, qué golpe tan fuerte en el corazón de Moisés. Hermanos, era lo que Moisés había estado anhelando: entrar a la herencia y poseerla.
Era el deseo del corazón de Moisés. Pero Moisés tuvo que rendir todos sus deseos, hermanos. Y no fue fácil. Y el Señor, y Moisés dice que Señor, por favor permíteme entrar. Y el Señor, no. Y Señor, más adelante, por favor permíteme. Y el Señor, ya te dije que no. Así es que por favor no me vuelvas a preguntar lo mismo. Está bien, Señor, ya no. Y el Señor le dice, te voy a permitir que subas y que la veas con tus ojos, pero no vas a entrar. Hermanos, qué corazón el de Moisés, ¿no creen ustedes? Precioso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos renegado? Señor, y para esto me has hecho pasar todos estos años en el desierto para al final venir y decirme que no voy a entrar. Señor, está bien, hágase tu voluntad. El Señor quiere que rindamos, hermanos, aún aquellos deseos más profundos que hay en nuestro corazón, que los rindamos al Señor. Por otro lado, hermanos, Sansón. ¿Saben cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? ¿Cuál era? ¿El pelo? No, hermanos, no era el pelo. Todo este tiempo nos han hecho creer que es el pelo, ¿verdad? Pero bueno, si quieren anotar ustedes las citas, anótenlas, no las vamos a ver por falta de tiempo, pero está en Jueces, en los capítulos 13, del 24 al 25, está en el capítulo 14, versículo 19, y está en el capítulo 15, versículo 14. Ahí está la clave de la fuerza de Sansón. ¿Saben? Cuando Sansón se encontraba en dificultades, en ese momento dice que Jehová descendía y le daba fuerzas, y él comenzaba a hacer las matazones que hacía, ¿verdad? Y hacía esto y mataba a un león, o mataba a los filisteos, o hacía estas otras cosas. Pero lean ustedes esos pasajes, hermanos. Cada vez dice que el Espíritu de Jehová descendía y él hacía esto, y el Espíritu de Jehová descendía y él mataba a los filisteos. Hermanos, el secreto de su fuerza era Jehová. Pero veamos algo, fíjense. El problema de Sansón era de que en su corazón, a excepción de los casos anteriores, el corazón de Sansón, hermanos, no estaba el deseo de querer cambiar, porque cada vez el Señor, en las dificultades, el Señor llegaba y lo sacaba adelante, y llegaba el Señor y lo sacaba de la prueba. Pero el problema de Sansón era que después de la prueba, él seguía lo mismo que antes, y venía el Señor y lo sacaba, pero él no se daba cuenta que el Señor quería hacer algo en él. Hasta que el Señor se cansó un día, hermanos, y el Señor se apartó de Sansón, quitó su presencia de Sansón. Entonces, hermanos, en ese momento él perdió la bendición de Dios, perdió su visión también, ¿recuerdan? Él fue capturado por los filisteos, fue atado, le sacaron sus ojos también. Hermanos, el Señor quiere quitar los ídolos de nuestro corazón. Y el Señor nos ha estado llamando una y otra y otra y otra vez, hermanos. Y el Señor quiere que entreguemos aquello por lo cual Él nos está llamando. Y que nuestro corazón, hermanos, no sea como el de Sansón, porque tarde o temprano el Señor va a cansarse, hermanos. Tarde o temprano, hermanos, y no queremos ser desechados por el Señor. No queremos ser desechados. Que todos, hermanos, en aquel día nos encontremos corriendo tras Él, corriendo. Pero que le cedamos, hermanos, nuestro corazón al Señor. Aún aquellas cosas más escondidas, aquellas cosas que nadie conoce de nosotros, hermanos, aquellos pecados ocultos que hay en nosotros, el Señor quiere que se los entreguemos, Desde el principio, el plan de Dios ha sido tratar con las familias, con la familia de Adán, con la familia de Abraham, con la familia de Noé. Y el Señor, hermanos, quiere traer en este tiempo unidad y bendición
sobre las familias. Pero hay cosas en nuestro corazón que pueden traer destrucción a nuestras familias. Destrucción. No vamos a verlo, solo vamos a recordar, hermanos, el ejemplo de Acán. Acán, sí conocen la historia de Acán, ¿verdad? La conocemos. Acán era un hombre del pueblo de Israel. El pueblo había conquistado la primera ciudad y el Señor dice: todo lo que hayan agarrado de esa ciudad, eso lo van a apartar, porque eso es anatema. Entonces todo eso tiene que ser reservado, no vayan a tocar nada de ahí. Pero este hombre, hermanos, Acán, tomó algo de eso y dice que fue y lo escondió en su tienda. Hermanos, nadie se había dado cuenta, quizás ni su familia, nadie. Era oro y un manto babilónico, creo que era un lingote de oro, no recuerdo si era algo de plata también, pero dice que él llegó y lo escondió. Nadie se dio cuenta, hermanos, a la vista todo parecía normal, pero el Señor lo conocía, hermanos. El Señor sabía. Y entonces viene y van a conquistar la siguiente ciudad, una ciudad pequeña, y Josué dice que envía unos pocos y dice que varios son muertos de ellos. Y entonces viene Josué y: Señor, pero ¿qué pasa? Señor, tú dijiste que íbamos a ir en victoria y ahora nos han derrotado estos enemigos tan insignificantes. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor le dice: hay anatema entre ustedes. Hay algo escondido en lo más profundo. Nadie lo puede ver, pero yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Así es que, por favor, dile al pueblo que se presente, que se santifique, y yo voy a mostrarles. Y el Señor dice que comienza a apartar por tribus y luego por familias. Y entonces dice que al final pues fue Acán. Entonces Josué le dice: Acán, revélame lo que has hecho, ¿qué hiciste? Y él dice: sí, yo tengo escondido algo en mi tienda. Hay algo ahí que está escondido. ¿Y saben cuál fue el fin de Acán? Murió junto con toda su familia, hermanos, junto con toda su familia. Hermanos, si hay algo escondido en nuestro corazón, si hay anatema en nosotros, hermanos, estamos acarreando muerte a nuestra familia, a nuestros hijos, hermanos. Aquello que está escondido en nosotros, aquello que creemos que nadie sabe y que nadie se va a dar cuenta, está trayendo muerte a nosotros. Muerte. Acán, hermanos, estaba haciendo obstáculo para el pueblo de Israel, para que el pueblo pudiera ser victorioso, para que el pueblo pudiera ganar la batalla. Estaba haciendo un obstáculo. Y el Señor dice en Deuteronomio 20:16, el Señor les había dicho al pueblo de Israel: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Pero aquí viene la carga especial del corazón del Señor. Dice: para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones, porque ellos han hecho para sus dioses, todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. El Señor quería que el pueblo fuera un pueblo diferente, hermanos, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo santificado para Él, que no fuera igual a los demás. Y es lo que el Señor desea de nosotros también, de nosotros. Hermanos, si hay algo escondido en nuestra tienda, expongámoslo al Señor, expongámoslo al Señor. El pecado de Acán, hermanos, trajo muerte a muchos hombres de Israel, trajo temor al pueblo de Israel.
El Señor los amenazó con quitar su presencia. ¿Saben ustedes? Con quitar su presencia de ellos. Y por último, también trajo muerte a su familia. Así hay cosas en nuestro corazón que están siendo un obstáculo y un estorbo para nuestra familia. Por eso a veces, hermanos, no pasamos y decimos: Señor, pero es que yo como que patino aquí en este lugar. Señor, no paso yo de lo mismo. Hermanos, revisemos nuestro corazón. ¿Qué hay ahí escondido en nuestra tienda? Aquello que creemos que está bien guardado y que no hace ningún mal a nadie, y que decimos: no, pero esto solo a mí me afecta, esto solo yo lo sé, solo yo lo conozco. Hermanos, no nos engañemos. Estamos trayendo juicio y maldición a nuestra familia, y muchas veces creemos que es algo sin importancia. Hermanos, el Señor quiere que revisemos hoy nuestro corazón. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay dentro? Ahí en lo más profundo de nuestro corazón, que revisemos. Saben, ayer escuchaba el testimonio de una hermana, acerca del testimonio de ella, un testimonio muy precioso. Fíjense, esta era una hermana ya anciana de una iglesia, y era una hermana muy preciosa. Ella era una mujer de oración, tenía unción del Señor. Cuando ella hablaba, se sentía la unción del Señor, que el Señor hablaba a través de ella. Una mujer que oraba por los demás, que intercedía, una mujer de oración muy preciosa. Pero dice que un día, hermanos, ella tuvo una lucha muy fuerte, una noche, por la cual ella no pudo dormir. Y dice que ella sintió que una serpiente, dice que estaba asfixiándola. Y entonces dice que el Señor se apareció y le dijo: tienes que arrepentirte de los pecados que hay en ti. Sí, Señor, amén, está bien. Y tienes que arrepentirte del rencor. Y entonces dice que en ese momento ella: sí, Señor, perdóname, por favor, perdóname. Y dice que se borró, y así iba lista tras lista, y dice que iban saliendo más pecados, y el Señor le decía: tienes que arrepentirte del pecado de la inmoralidad, tienes que arrepentirte del pecado de homosexualidad. Y ella dice que quedaba muy sorprendida, decía: Señor, pero yo todo el tiempo he sido fiel a mi esposo, nunca, Señor, he caído en inmoralidad. Y dice que el Señor le dijo: ¿recuerdas hace mucho tiempo cuando tú veías la televisión y veías las novelas y veías todas aquellas cosas donde salían todos estos pecados? Tú participabas de ellos también, y ese pecado lo tienes ahí escondido. Entonces dice que ella comenzó a clamar: Señor, por favor, límpiame, lávame, Señor, te lo suplico. Y al final dice que el Señor la perdonó, y toda la lista. Entonces el Señor le dijo: estás perdonada. Hermanos, hay cosas en nuestro corazón, muchas cosas, hermanos, de las cuales necesitamos arrepentirnos. Muchas cosas que están ahí guardadas dentro de nosotros, muchas cosas. El Señor desea limpiarnos, pero necesitamos presentarnos ante el Señor. Presentarnos. El Señor quiere sacudirnos. Quiere sacudirnos. Y a veces el Señor manda un poco de aflicción a nuestras vidas. ¿Saben? Ruth pudo haber dejado atrás a su suegra Noemí. Cuando llegó la aflicción, entonces dice que Noemí escuchó que allá en Belén el Señor los estaba visitando. Entonces dice que ella dijo: bueno, tengo que ir allá donde el Señor está visitando, porque yo necesito la visitación del Señor. Y dice que
ella le dice a sus nueras: miren, a Ruth y a Orfa, yo me voy porque el Señor me está hablando y yo quiero ser parte de la visitación del Señor. Entonces dicen que vamos, está bien pues, y dice que salen, hermanos, las tres. Pongámonos nosotros en los zapatos de estas dos. Podemos ser o Ruth o podemos ser Orfa. Y dice que iban con su suegra caminando. Y entonces dice: miren, les dice Noemí, la verdad es que ¿para qué vienen conmigo? Vuélvanse a sus dioses, a sus ídolos. Las dos decidieron cosas distintas. Orfa dice: está bien, me voy a regresar a mis dioses, a mis ídolos. Y se dio la vuelta. Y Ruth dice: no te voy a dejar, no te voy a dejar. A donde vayas, ahí voy a ir. Hermanos, y qué ejemplo el de Ruth. Fue parte, hermanos, de la visitación del Señor. El Señor quiere que no nos volvamos tras nuestros ídolos, hermanos, sino que se los entreguemos al Señor, que se los entreguemos. El Señor quiere que abramos nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a abrir nuestro corazón al Señor? Pongámonos de pie, por favor. Hay una escritura, hermanos, que me gusta mucho. En el libro de Jueces 10:16 dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Otra versión dice: entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos y sirvieron al Señor. Y luego dice: y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Hermanos, si el Señor ve nuestro corazón, que hay un deseo por ser diferentes, por quitar los ídolos de nuestro corazón, hermanos, el Señor no resiste. El Señor no resiste. Y Él va a descender y va a hacer algo en nuestros corazones. Pero necesitamos rendirnos. Hubo una vez un niño que, cuando salieron del culto, le dice a su mamá: mamá, fulano de tal estaba pidiendo por algo, pero el Señor no se lo va a cumplir. Y la mamá le dice: hijo, ¿y por qué dices eso? Porque el hermano solo tenía una rodilla doblada y tenemos que doblar las dos rodillas. ¿Entendemos, hermanos? Tenemos que doblegarnos no un poquito, hermanos, sino entregarnos al Señor completamente. Completamente, hermanos. Dobleguémonos, hermanos, en esta mañana ante el Señor y entreguémosle todo aquello que está siendo un estorbo. ¿Lo deseamos, hermanos? Clamemos al Señor que Él haga algo en nosotros. Señor, te suplicamos, Cristo amado. Oh, Señor, con aflicción en nuestros
de Dios, ven sobre mí y conquista mi Señor, envía tu espíritu de arrepentimiento, Señor. Oh, un espíritu de arrepentimiento, Señor. Muévete sobre nuestras vidas, Señor, y sopla vida otra vez. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Oh Señor, sabemos que tú harás una obra en nosotros, Cristo amado. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor, los corazones de cada uno. Oh Señor, mira la aflicción que hay en nosotros, Señor. Oh Salvador, envía tu fuego purificador, Señor, que consuma lo que hay en nosotros. Oh, lávanos y límpianos de nuestra maldad, Señor. Purifícanos y blanquéanos, Cristo amado. Oh, te lo suplicamos hoy, Señor. Oh, haz una obra en nuestros corazones, Cristo amado. Oh, te lo suplicamos, Cristo Jesús. Te lo suplicamos, Cristo amado. Gracias, Señor.
Quisiera que cantáramos, hermanos, este canto, tantos que esperan, y que nosotros nos pongamos en ese lugar. Y quisiera invitar que pasen acá al frente aquellos que sienten necesidad en su corazón, pero que sienten urgencia por un cambio, hermanos. Aquellos que necesiten un cambio del Señor, quisiera invitarles, hermanos, y que entonemos este canto. Tantos que esperan